Dicen que algunas tumbas no guardan muertos, sino pactos. Y que cuando uno de esos pactos se rompe, el desierto entero lo siente. Todo comenzó cuando un arqueólogo, cuyo nombre nunca se reveló en los informes oficiales, decidió romper un sello olvidado en una tumba ancestral. En cuanto el metal tocó la piedra, un temblor sepulcral sacudió la cámara. No fue un simple movimiento del terreno, fue algo que despertaba. De la oscuridad, lentamente, una figura momificada se alzó. No era un cadáver. No era un espectro. Era algo que observaba. Y lo hacía directo al alma del intruso. El aire dentro del templo se volvió tan pesado que la respiración se volvió casi un acto imposible. Con ese cambio, la maldición ancestral dormida por milenios abrió los ojos. Se extendió como un susurro. Como un nombre pronunciado en una lengua que nadie debería entender. Las paredes comenzaron a vibrar revelando ecos de un linaje divino, uno que había jurado proteger secretos jamás destinados a manos humanas. Y mientras esas vibraciones recorrían la piedra, la momia avanzó. Despacio. Sin urgencia. Como quien ya conoce el destino de su víctima. Los flashes de la visión continuaron martillando su mente, escenas que no pertenecían a su línea de tiempo, templos que nunca había visto, y un rostro idéntico al suyo coronado con oro antiguo. Era él, siglos antes de nacer. La profecía no lo había elegido al azar. Desde el principio, desde que los primeros sacerdotes sellaron la tumba, su destino estaba escrito. Un hilo invisible lo había guiado, llamándolo a ese lugar sin que él lo supiera. La profecía siempre lo había señalado, y ahora había cobrado vida. En la cámara central, suspendido entre columnas que parecían respirar, un artefacto de pura energía comenzó a reaccionar. No era un objeto físico, era un núcleo vivo de luz comprimida, un corazón cósmico latiendo en silencio. El artefacto se iluminó con tonos que no pertenecían al espectro humano, proyectando sombras ondulantes en todas direcciones. Cuando el arqueólogo se acercó, el artefacto vibró, emitiendo un sonido grave que resonó en su pecho. No le estaba dando la bienvenida. Lo estaba reconociendo, reclamándolo como su nuevo portador. La momia, el antiguo guardián, dio un paso atrás. Sus vendajes temblaron, no por miedo, sino por solemnidad. Sabía que su misión, la misión que había cumplido por incontables eras, había llegado a su fin. Sus ojos, vacíos pero conscientes, se apagaron lentamente, aceptando su destino. Y entonces ocurrió, una ráfaga divina descendió desde el artefacto, atravesando su cuerpo como una ola silenciosa. Su forma comenzó a disolverse desde los pies, convirtiéndose en polvo dorado que flotaba en patrones sagrados. No quedó lamento. No quedó sombra. Solo polvo sagrado, danzando en el aire como el último vestigio de un juramento cumplido. El templo reaccionó de inmediato. Las paredes vibraron, cerrándose detrás del arqueólogo como placas de un mecanismo ancestral. Bloques gigantes se deslizaron con una precisión imposible, sellando cada entrada. Entonces el artefacto se elevó y proyectó ante él un colosal mapa estelar. Pero no era un mapa del cielo que conocemos. Mostraba constelaciones imposibles, espirales de energía donde no había luz, y puntos de origen que no correspondían a ninguna galaxia registrada. Era el origen de la maldición. Mundos desconocidos, donde criaturas olvidadas habían librado guerras que nunca llegaron a la Tierra. Civilizaciones extintas cuyos templos aún ardían en el vacío del espacio. Ecos de voces perdidas que murmuraban desde universos enteros borrados por el tiempo. Y en medio de aquel mapa, una línea de luz se conectó con él. Un deber imposible, ahora sobre sus hombros. La energía se desbordó. Una oleada luminosa envolvió su cuerpo, elevándolo del suelo. No sentía dolor, pero sí notaba como su humanidad se desprendía como una capa vieja. La marca en su piel ardió, expandiéndose hasta cubrirle el brazo, el pecho, el rostro. Se convirtió en un símbolo vivo, pulsante, eterno. La transformación había comenzado. Un nuevo guardián estaba siendo forjado. El templo, como respondiendo al nacimiento del nuevo portador, comenzó a ascender desde las profundidades de la arena. La superficie tembló mientras la estructura emergía como un coloso celestial, revelando su verdadera forma, geometrías sagradas, columnas que giraban sobre sí mismas y un brillo que parecía provenir del núcleo del universo. Era un templo, y también una nave. Un artefacto vivo destinado a un solo propósito. Entonces, el cielo se fracturó. Un portal gigantesco se abrió, dejando ver colores que la mente humana no debería procesar.
Un canto distante, antiguo, lo llamó por su nombre. Él no luchó. No dudó. Se elevó sin resistencia, guiado por una fuerza que ya no podía cuestionar ni comprender. Desde esa altura, el universo se desplegó ante él como un libro prohibido. Vio la vida y la muerte de estrellas, pactos entre seres que existían antes del tiempo y energías que podrían destruir mundos enteros. Cualquier hombre habría enloquecido. Pero él, ya no era un hombre. Las voces antiguas, miles, superpuestas en un coro imposible, lo proclamaron, sucesor. Heredero del pacto. Portador de lo prohibido. La maldición se reescribió dentro de él. Dejó de ser castigo. Se convirtió en legado. El portal se cerró detrás de él para siempre, dejando una cicatriz luminosa que se desvaneció en segundos. Y en el desierto, solo quedó silencio. Un silencio espeso, sagrado, vigilante. Un silencio que el viento guarda celosamente, como si aún protegiera el recuerdo del guardián que ascendió a las estrellas, y que algún día podría regresar. Pero los informes no terminan con su ascenso al portal. Porque aquel que entra, no siempre regresa siendo el mismo. Dicen que, justo antes de que el portal se cerrara, una última ráfaga de energía descendió sobre el arqueólogo, marcándolo con un brillo imposible. Un destello tan intenso que su sombra quedó grabada en la piedra, como si la luz hubiera querido retener un recuerdo de lo que estaba por destruir. Su carne se endureció. Sus venas dejaron de latir. Y su conciencia se expandió más allá de cualquier límite humano. Sintió la historia del desierto, los gritos de los muertos, los cánticos de sacerdotes que ya no existen, como si cada grano de arena le hablara al mismo tiempo. El cuerpo del antiguo guardián se desintegró como polvo sagrado, pero el del arqueólogo comenzó a reconstruirse. No hacia un ser celestial, sino hacia algo mucho más antiguo. Algo que el tiempo había olvidado por necesidad, no por accidente. Su piel tomó la textura áspera del lino endurecido por los siglos. Los símbolos ardiendo en su brazo se extendieron como vendajes vivos, serpenteando sobre él, apretando, ajustándose, abrazándolo como si lo hubieran estado esperando desde su nacimiento. El aire olía a fuego, a incienso viejo y a tumba abierta. Una máscara de oro se formó sobre su rostro con el sonido de un metal recién forjado, y detrás de esa máscara, sus ojos dejaron de ser humanos. El mundo dejó de tener colores. Solo quedaban ecos, sombras, presencias. El portal tembló, como si quedara un último suspiro atrapado entre los dos mundos. Y entonces, el desierto, que lo había oído todo, exhaló. Un viento oscuro, pesado, casi consciente, recorrió las dunas como si celebrara un regreso largamente esperado. La figura descendió lentamente, envuelta en un resplandor oscuro. No volaba. No caminaba. Simplemente, aparecía donde el viento quería. Como una idea que se materializa, como una sombra que decide tener cuerpo. Ya no era arqueólogo. Ya no era víctima. Ya no era portador. Era el nuevo guardián, moldeado por la misma maldición que un día creyó romper. La reencarnación de algo que Egipto había sellado para que la humanidad siguiera existiendo. Sus pasos hicieron vibrar el desierto. Las dunas se inclinaron a su presencia como súbditos obedeciendo a un rey renacido. El cielo se cerró detrás de él, pero no antes de que una voz ancestral pronunciara su nuevo nombre. Un nombre que ningún humano podría repetir sin perder la cordura. Un nombre tejido con polvo, oscuridad y obediencia. Y así, la profecía se completó, el que despierte al guardián, se convertirá en uno. La forma momificada abrió los ojos. Ya no necesitaba respirar. Ya no necesitaba huir. La eternidad era ahora su reino, y él su único habitante consciente. El templo desapareció bajo la arena, sellándose para la siguiente era. Pero él no desapareció. No todavía. No mientras existiera la posibilidad de que otro mortal sintiera la tentación del conocimiento prohibido. Porque cada vez que una tormenta de arena recorre el desierto, algunos aseguran ver una silueta entre el polvo, una figura vendada, inmóvil, con un brillo antinatural en los ojos. Un brillo que no busca contacto. Solo vigila. Solo espera. Una momia viviente. Un guardián resucitado. El arqueólogo que una vez buscó respuestas, y que ahora es la respuesta que nadie debería encontrar. Y el desierto, silencioso como un mausoleo, parece protegerlo, ocultarlo, defenderlo, esperando pacientemente hasta que otro mortal vuelva a romper el pacto. Porque cuando eso ocurra, él no dudará. El guardián jamás duda. Solo cumple. Y así,
El desierto volvió a quedarse en silencio, pero un silencio que no pertenece a este mundo. Porque el guardián sigue ahí, esperando al próximo que se atreva a buscar lo que nunca debió ser encontrado. Si esta historia te atrapó, suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de esta serie egipcia. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a entrar a un templo que promete respuestas, pero exige un guardián a cambio?